Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la quinta clase del taller de astronomía y astrofísica. El día de hoy les voy a enseñar lo que tiene que ver con el tipo de telescopio número 2 o el que les había dicho que es mi tipo de telescopio, o sea, el telescopio tipo reflector. Hoy estamos a 20 de mayo del 2025, como pueden ver aquí. El objetivo A1, conocer y entender las características del tipo de telescopio reflector y su estructura. Aquí está la historia, el nombre de la unidad y la estructura del telescopio con sus componentes principales, y aquí tengo la materia de lo que voy a enseñar en todo el año, mayormente. Un telescopio reflector es un telescopio óptico que utiliza espejos en lugar de lentes para enfocar la luz y formar imágenes. Por ejemplo, un telescopio reflector es un telescopio, que dice aquí básicamente, que utiliza espejos en lugar de lentes para enfocar la luz y formar imágenes. El telescopio reflector fue inventado en el siglo XVII por Isaac Newton como alternativa al telescopio refractor, que en aquella época era un diseño que sufría lamentablemente una grave aberración cromática. ¿A qué se refiere con aberración cromática? Aberración cromática puede ser malformación de imágenes, que se vea como distorsionado, borroso, de mala calidad, demasiada luz que no se pueda ver bien el objeto. Y también a veces puede tener un poco que ver con los problemas actuales con los lentes, que algunos tienen errores como estos, por ejemplo, que por ejemplo estos tienen diferentes tipos de lentes. Porque como ustedes saben, existen tres tipos de cristal, de espejos. Los que son así tipo planos, así. Los que son cóncavos, o sea que la luz es hacia afuera, y los que son convexos, que son hacia adentro. Los convexos cóncavos son los lentes que son tanto cóncavos como convexos, o sea que ambos lados, tanto por dentro como por fuera, se refleja la luz del sol, de una lámpara. Por ejemplo, mis lentes no reflejan luz porque mis lentes son antirreflejos, que tienen un filtro que evita que los rayos de la luz reflejan en el espejo, causando un reflejo. De hecho, miren, les voy a mostrar aquí, miren. Les voy a mostrar. ¿Lo ven? A diferencia de este no refleja. ¿Lo ven? No refleja la luz. Aunque esta obviamente tiene diferente tipo de graduación, porque esto es para ver, no para ver objetos lejanos. O sea, sí es para ver objetos lejanos, pero no para ver objetos como lunas, planetas, constelaciones. Bueno, como les estaba diciendo antes, el telescopio reflector fue inventado en el siglo XVII por el científico Isaac Newton, que también fue importante para la teoría y ley de la gravitación universal. Que según la gravitación universal, la ley es F es igual a G M1 por M2 dividido en el radio al cuadrado. F es la fuerza gravitatoria, la G es la fuerza constante de la gravedad constante de Newton. M1 y M2 es la masa de los dos objetos, y R cuadrado es el radio de los dos objetos juntos. La suma de los dos radios elevada al cuadrado. En este caso de la Tierra sería, por ejemplo, la masa de la Luna es 888.861 por 10 elevado a 22, y la masa de la Tierra es 5.97 por 10 elevado a 24. Un dato curioso es que de hecho la Luna representa solo el 1% de la masa de la Tierra. Y eso es mucho decir, por cierto. Mucho decir. La Tierra, imagínense, un objeto tan grande y brillante como la Luna solo representa el 1% de la masa de la Tierra. Imagínense.
La Luna es solo el 1% de toda la masa de la Tierra. Y representa el 0,1% de la presión atmosférica de la Tierra. Presión o atmosphere pressure of 0.1% of the Earth's sea pressure in the deepest parts of the oceans. Aquí está la parte importante, la estructura del telescopio reflector. A diferencia del telescopio refractor, este tiene más estructura. Tiene el lente de, no sé, 30 milímetros, por ejemplo. El foco. El lente primario, que es por donde entra la luz y se refleja. El lente secundario, que es por donde se refleja por segunda vez, apuntando ahora así, hacia el... Básicamente hacia esto, mira. Mira, esto hace esto, mira. Así es, miren. A ver cómo funciona esto. Objetivo, lente secundario, sujetador del lente secundario. La luz entra por aquí. La luz entra por la parte de, en este caso, de abajo. Está el foco, el lente primario y el objetivo. La luz, para los que no sepan, la luz va a una velocidad promedio de 298.000 kilómetros. 299.998 kilómetros por segundo. Y la velocidad de aceleración de la Tierra es de aproximadamente 9.87 metros por segundo al cuadrado. Para los que no entiendan, eso es mucho, mucho, mucho. La velocidad de aceleración de la gravedad en la Luna, en cambio, es de 1.67 metros por 10. No, 1,67 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de la Luna. Aceleración lunar. Aceleración lunar. Lunar. Y otro dato curioso, que no sabían tal vez tampoco. La Tierra es el quinto objeto más grande del sistema solar. Es el quinto objeto más grande y más masivo del sistema solar, pero es el objeto más denso, es el planeta y objeto más denso de este sistema solar. Saturno, en cambio, es el segundo más grande y más masivo, pero es el menos denso de todos los planetas, representando solamente una octava parte de la densidad de la Tierra, o sea, el 12,5% aproximadamente. Para que entiendan eso, Saturno es hasta menos denso. Para que entiendan, la densidad de Saturno es incluso menos densa que el agua. Significa que si Saturno estuviera en el océano, flotaría en vez de hundirse, porque es más liviano que el agua, así que en vez de hundirse, flota. Imagínate que un objeto de 116.464 kilómetros esté flotando en el agua y con 95.19 veces la masa de la Tierra. Sería muy extraño, honestamente. Yo estaría muy preocupado si yo lo viera en la vida real. Otro dato curioso más. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, más masivo y el quinto objeto más brillante del cielo nocturno, siendo superado solamente por el Sol, la Luna, Venus y raras veces hasta siendo superado por Marte. Porque Marte pocas veces es hasta más brillante que Júpiter. Pero Júpiter es muy... El volumen de Júpiter es equivalente al de 1321 tierras. ¿Sabes cuánto es eso? Eso es mucho. 1321 veces Júpiter. Increíblemente, lo crean o no. Entonces, como les estaba diciendo, esta es la clase de hoy. Porque en general esta clase es bastante corta, porque esto es más fácil que lo del refractor. Y ahora toca lo más importante, la explicación de la materia, de lo que les voy a enseñar en este taller. La unidad 0 ya la vimos, que era la introducción al taller de astronomía, que fue la clase del 0.5 a la clase 3, o sea, 4 clases en total.
La unidad 1 son 10 clases, siendo esta la segunda clase de la unidad 1. La tercera va a ser, la siguiente clase vamos a terminar los tipos de telescopios, para empezar los eclipses, que serían 2 o 3 clases. Los planetas, que serían 4 clases, 2 más 3, 5, más 4, 9. No, serían 3 clases de los telescopios, 2 clases de eclipses, 2 o 3 clases de... ¿Cómo se llama esta? Los planetas en general, su masa, velocidad de aceleración, temperatura, diámetro, distancia, radio y muchas otras cosas más y datos puntuales. Y después va a tocar lo más importante, que tiene que ver con las unidades de medidas de, por ejemplo, kilómetros a unidades astronómicas, unidades astronómicas a metros, metros por segundo, a metros por hora, kilómetros por segundo, metros por segundo a kilómetro por hora. 400 unidades astronómicas a kilómetros, 416.000 millones de kilómetros a unidades astronómicas, por ejemplo, y muchas otras cosas más. En general, la unidad 2 es más... La unidad 4 y 5 es la más larga del taller. La unidad 2 tiene que ver con el cinturón de asteroides, los cometas, asteroides, meteoritos, información de las lunas como Ganímedes, Titania, Europa, Calisto, Encélado, Mimas e incluso Tritón. Un ejemplo, un spoiler, Ganímedes es la luna más grande del sistema solar, con un diámetro un 29% más grande que el del planeta Mercurio. Eso es muy grande. También vamos a ver lo que tiene que ver con el cinturón de Kuiper, los planetas enanos como Plutón, Eris, planetas hipotéticos enanos como Gong, Makemake, Eris, Caronte, que es la luna más grande de Plutón, sus 5 lunas, y etc. Los objetos transneptunianos y la nube de Oort. Y esta sería de la clase 19 o 18 hasta la clase 39, porque iba a ser 10 clases, pero no creo que vaya a ser suficiente para la unidad 1, así que voy a hacer 15 clases. La unidad 3 tiene que ver con estrellas de neutrones, pulsars, tipos de cuasares, tipos de estrellas, polvo estelar, clasificación estelar y planetas y estelar y planetas, como su formación, como teorías y leyes y esas cosas. Las novas y las supernovas. Esas serían de la clase 30 y de la clase 40 a la clase 73. Entonces, muchas clases. Después toca la unidad 4, que es como les dije, la segunda clase, la segunda unidad más, tercera unidad más larga. Que ya tiene que ver con los tipos de galaxias, agujeros negros y las teorías principales del Big Bang. Que sería de la clase 75 a la clase 100. No, clase 99. Clase 72 a la 99. La unidad 5 se llama 150 fórmulas, teorías, ecuaciones y las leyes de la astronomía y astrofísica. Sería de la clase 100 a la 147. La unidad 6 ya es muy específica. Muy específica. La unidad 6 tiene que ver con constelaciones y su clasificación, nebulosas, la nebulosa de Orión, exoplanetas habitables y no habitables, densidad de los planetas y etcétera. Reacciones nucleares de las estrellas porque no sé si ustedes sabían, pero una estrella tiene que tener una masa mínima para poder sostener una reacción nuclear para que sea una estrella, porque una estrella no puede ser una estrella si no puede crear una reacción nuclear lo suficientemente grande como para contener tanto helio y hidrógeno como para convertirse en una estrella promedio. También les voy a enseñar también lo que tiene que ver con... reacciones nucleares y solares, electromagnetismo, aceleración de la gravedad de los planetas, estrellas y agujeros negros, y velocidad de órbita elíptica. Esto es de la clase 148 a la clase 199.
La unidad 7 ya tiene que ver con planetas hipotéticos, como Theia, Boreas, el hipotético planeta que colisionó contra Urano hace aproximadamente 4.500 millones de años, creando sus anillos y sus lunas. Y también causando su cambio tan exagerado de inclinación de su eje, porque Urano tiene la órbita más excéntrica, porque está inclinado a un ángulo de 98 grados, o sea, sus estaciones están en donde los otros planetas tienen su ecuador, por ejemplo. También vamos a ver lo que tiene que ver con planetas misteriosos como el Planeta X. ¡Wow! Esto es increíble. Los planetas gaseosos gigantescos, lo que es un parsec, un megaparsec y un gigaparsec. Un parsec, megaparsec y gigaparsec es otro tipo de unidades de medidas, al igual que unidades astronómicas, kilómetros, años luz y muchas otras cosas más. En la unidad 8 esto ya es más como a fondo, porque esto es muy, pero muy difícil. Aquí tiene que ver con materia oscura, energía oscura, campos electromagnéticos, radiación cósmica, heliosfera, componentes de las estrellas, planetas, agujeros negros y pulsars, que es de la clase 240 a la 269. La unidad 9 que tiene que ver con agujeros blancos, que es lo opuesto a los agujeros negros, obviamente por su nombre. Los componentes para la vida, que tiene que ver con los materiales principales como el nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y muchas otras cosas más. Pero obviamente el fósforo está a un 0.01% de la atmósfera, porque es mucho, demasiado fósforo también. También vamos a ver los agujeros negros, los pulsars. Vamos a ver el inicio a la mecánica, la cosmología básica y intermedia, los principios a la astroquímica. Y la unidad 10 es como, además de un resumen, va a ser como tipo... La unidad 10 va a ser como una tesis y también lo que va a tener más que ver ya con las fórmulas y las cosas como de cosmología. Como por ejemplo la unidad 10, toda la materia de astrofísica, como clase 293 a la clase 368. Clase 25.1a. Luminosity and radiant flux intensity. A2 astronomy and cosmology. Luminosity as brightness. Luminosity equals L. Total power of electromagnetism radiation emitted by an object, originally stars. Power or watt equals energy divided by time. Esta otra que tiene que ver con radiant Hawks intensity flux, fluid, pulses area, apparent observed brightness, luminosity, accurately measure distance of bright object, agent distance galaxies, observed brightness Earth, F equals L divided by area. F es igual a luminosidad partida en 4pi de cuadrado. El d cuadrado representa la distancia entre las estrellas observadas en millas, por si acaso, porque esto es inglés, así que todo lo que tiene que ver en inglés, casi todo está en millas, porque en Estados Unidos no se usan kilómetros, se usan millas. La intensidad es igual a luminosidad partida en distancia al cuadrado. Flujo constante es igual a luminosidad a partir en el área del espacio cósmico en general. Aquí dice las fórmulas y muchas otras cosas. Y aquí está más como lo que tiene que ver con los tipos, las estrellas más grandes. La tercera estrella más grande es K12-7b con un diámetro de 1950 millones de kilómetros. Y la segunda más grande actualmente es Scuti con un diámetro de 2.500 millones de kilómetros. Y Stevenson 218 que tiene un diámetro de 3.000 millones de kilómetros, que es que si lo pusiéramos en el centro del sistema solar llegaría a superar hasta la órbita de Saturno y tal vez pueda hasta incluso comerse al planeta Urano.
Y no estoy haciendo un chiste sobre eso, por ejemplo. No es un chiste, realmente. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase número 5 del taller de astronomía, porque son 380 clases aproximadamente en total, pero en mi caso yo voy a dar clases incluso en las vacaciones de verano. Porque como dice el dicho, un profesor no tiene descanso. Bueno, chicos, mañana nos veremos, los veré mañana con la clase número 6, con la última parte de la sección 1 de tipos de telescopios, y al final voy a corregir esto porque al final va a ser 15 clases en vez de 10, porque dudo mucho que alcancemos a ver tanto de esto en 10 clases, porque ya llevamos 3 clases de tipos de telescopios, 2 clases de eclipses, serían 2 o 3 clases de planetas, masa, diámetro, datos puntuales, temperatura, distancia y etcétera, o 6 clases en realidad, y distancia en unidades astronómicas y unidades de medidas, que serían como otras 8 o 7 clases. Así que en total serían aproximadamente entre 10 y 20 clases para la unidad 1. Y como les dije, la masa de la Luna representa el 1% de la masa de la Tierra. La presión atmosférica de la Luna representa el 0,1% de la Tierra. Su densidad es casi nula en general. Su aceleración es 1,67 metros por segundo, que representa aproximadamente un 27% de la gravedad de la Tierra, o sea, un quinto. Porque, por ejemplo, la gravedad de Mercurio representa dos quintos de la gravedad de la Tierra, que es un 40%. Esto es un... En cambio, un quinto son 20%. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho la clase. Si es así, suscríbanse. Sigan estudiando para la clase de mañana, que ya va a tener que ver con el tipo de telescopio catardióptrico, que es una función de ambos telescopios. Y sin nada más que decir, adiós. Cuídense, los quiero mucho y chao.